Bueno, pues esta es la sesión 4, la última de este módulo 11. Me da mucho gusto para aquellos que me acompañen el día de hoy. Si no es posible, dadas sus pues diferentes actividades que existen, pues después la pueden revisar con posterioridad para aclarar cualquier duda. Básicamente es una sesión de repaso en la cual pues vamos a volver a ver, grosso modo, muy, digamos que ya nada más para reafirmar el contenido que estuvimos estudiando durante estas 3 semanas y bueno, ahora ya la última que nada más es de integración. Entonces, el propósito de esta sesión simplemente pues es en una primer parte hacer énfasis acerca de la importancia que tiene de la entrega de sus actividades para aprobar el módulo y en una segunda parte pues realizar un breve repaso de los contenidos más importantes de estas 3 semanas y finalmente pues apoyarlos en la resolución o más bien en el despeje de dudas sobre el proyecto integrador. Entonces, la agenda de la sesión del día de hoy, pues aquí está. Como les decía, se trata de abordar los criterios de evaluación relevantes en esta semana, contenidos también de esta semana, proyecto integrador y dudas y preguntas al final. Recordemos, y es muy importante tener presente, que durante las 3 semanas ustedes trabajaron 6 actividades integradoras, de las cuales, hola Alejandro, bienvenido, me da mucho gusto que me hayas acompañado el día de hoy. Entonces, les decía, tenemos 6 actividades integradoras, si ustedes obtuvieron 10 en estas actividades integradoras, pues hay que sacar la ponderación. En este caso, cada una de esas actividades vale 7%. Si tuvieron 10, equivale al 7% o 7 puntos de su calificación final. Así que en total, si ustedes salieron muy bien, ya llevan 42 puntos. Sin embargo, hay que trabajar fuertemente en el foro de integración que vale un 8%, en su proyecto integrador que está muy sencillo y que espero que obtengan el 30%. Y bueno, no olviden la autoevaluación que es un 5%, las habilidades socioemocionales que son los cuestionarios que contestaron y que tienen que contestar tiene un valor del 10% y las actividades de plataforma son abrir todos los elementos de la plataforma, contestar los cuestionarios, las actividades formativas, así como participar en el foro aprendiendo. Entonces, si ustedes realizaron todo esto, seguramente van a alcanzar su 10. Algo en lo que hago énfasis y que no quiero que se les olvide es la importancia que tiene contestar el cuestionario de autoevaluación. Recuerden que cuando ustedes le den enviar, les va a pedir una doble confirmación. La primera es enviar todo y terminar y el segundo una confirmación para que se registren los puntos. Hay que hacer las dos porque si nada más se hace una sola confirmación no se obtiene el puntaje esperado. Y bueno, pues con respecto a los contenidos relevantes del módulo, pues vamos a dar un breve repaso acerca de lo que estuvimos viendo. Recuerden que la primera semana estudiamos operaciones fundamentales o básicas. Esto tiene que ver con suma, resta, multiplicación y división. Y algo que quiero hacer énfasis y que no se les olvide es que pues recuerden que yo les dije que para la suma y la resta existen ciertas reglas básicas. Si son del mismo signo, tienes que sumar los valores y dejar el signo en común. Si son de diferente signo, se restan los valores. Por ejemplo, aquí a 9 le quito 6, me quedan 3 y se deja el signo del mayor en términos de valor absoluto. Y en la multiplicación y la división se aplican otras leyes que son las que por lo general pues ocupamos en la vida, pues digamos que desde que empezamos a manejar las matemáticas, en la secundaria pues nos enseñaron las leyes de más por más da más y menos por menos da más y así sucesivamente. Entonces hay que recordar estas, hay que tener bien clarito que son reglas diferentes y si no nos queda claro pues hay que estudiarlas pues ahora sí que detenidamente para que no tengamos duda porque luego en las operaciones cometemos errores con operaciones con signo, con números con signo, y eso pues nos acarrea que lleguemos a un mal resultado. Entonces, estas operaciones nos van a ayudar a resolver problemas como estos. Yo les compartí un manual en el material de la semana 1, espero que lo puedan estudiar. Les compartí un manual de bachillerato que se le da a los chicos como ustedes, de preparatoria, en el cual vienen problemas como estos. Me gustaría que pues en sus ratos libres pues trabajen un poquito estos problemas
Y bueno, aquí se trata de aplicar pues operaciones básicas, un poquito de sentido matemático, ¿no? Entonces aquí nos dicen que en un colegio hay 627 estudiantes, sabemos que hay el doble de chicas que de chicos. Si tenemos X chicos, entonces chicas pues va a haber el doble. Y dice que de las chicas todas menos a 15 les gustan mucho las matemáticas. Todas, excepto 15, a todas estas les gustan las matemáticas. Entonces, poco a poco ustedes aprendieron en este mes a desarrollar la habilidad del lenguaje algebraico, si no es que ya la traían desarrollada, en el cual a partir de leer un problema van tratando de transcribir esas palabras en lenguaje común a un lenguaje algebraico. Entonces, ¿cuántas chicas disfrutan con las matemáticas o de las matemáticas en este colegio? Bueno, pues entonces, acuérdense que tenemos 627 estudiantes. X más 2X es igual a 627. Esto es una ecuación de primer grado. Sería 3X es igual a 627. Y entonces, para calcular X, pues tendríamos que dividir 627 entre de 3. Entonces, al hacer esta operación, nada más, pues tenemos que multiplicar por 2 y restarle a 15 para obtener el resultado. Entonces, es muy importante que ustedes poco a poco vayan aprendiendo a resolver este tipo de problemas. Y bueno, como pueden ustedes ver, pues aquí, aunque no parezca, se aplica la suma de números con signo cuando nosotros sumamos los coeficientes, ¿no? Y algo que no les enseñé o que no les mencioné quizás, o más bien que lo vimos muy grosso modo, son potencias y raíces. Recuerden que una potencia significa, bueno, no sé si lo recuerdan, pero lo que se encuentra abajo se llama base y lo que está arriba se llama exponente. Entonces, el exponente lo que indica es nada más cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Entonces, en este caso, como tenemos 4 al cubo, es multiplicar 4 por 4 por 4, 3 veces. Nada tiene que ver el 3 en esta operación. Para nada se multiplica 4 por 3, sino que se multiplica 3 veces el mismo 4 para obtener el resultado. Si yo tengo una fracción y lo elevo a la cuarta potencia, hay que multiplicar este 2/3 4 veces por sí mismo para obtener el resultado. Y bueno, pues entonces en este caso también pues hay que recordar o hay que investigar bien que quede claro lo que significa una raíz. Y una raíz básicamente es el valor que se obtiene al elevar este valor, digamos, es el valor que se obtiene al elevar a este índice del radical y obtener el radicando. Entonces, cuando yo pido la raíz cúbica de 27, lo que yo voy a buscar es un número tal que este número elevado al cubo me dé 27. Entonces, tú tienes que pensar en un número que se multiplique por sí mismo 3 veces y te dé 27. Pues claramente ese valor es 3. Si yo te digo la raíz, digamos, cuarta de 64, tú lo que vas a pensar es un número que cumpla la condición que al ser elevado a la cuarta potencia te dé 64. Y entonces, ese número, ¿cuál puede ser? A veces no va a ser un número entero, puede ser un número decimal. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8, esta sí es entera, tiene que ser un número que elevado al cubo te dé 8. Este valor es entero, este es 2. Pero me parece que este no es entero. No existe un número entero que elevado a la cuarta te dé 64, así que aguas. Son fáciles de calcular las raíces de números que sí cumplen esa condición, que al ser elevado a la quinta, pues te da el resultado entero, ¿no? Pero hay unas que no. Y en ese caso, pues son las raíces. Hay métodos para calcular raíces. Claramente, con tanta tecnología hoy en día, pues no es tan trascendental conocer un método para calcular una raíz, pero sí al menos que se lleven este conocimiento básico. Cómo calcular una raíz básica de un número entero. Por ejemplo, la raíz quinta de 32. Hay que pensar en un número que al ser multiplicado por sí mismo 5 veces, elevado a la quinta, digamos, te dé 32. ¿Y ese número quién es? Pues es 2 elevado a la quinta, porque es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Si yo multiplico
2 por 2 da 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2 da 32, obtienes este resultado. Entonces, hay que conocer lo que significa una potencia, lo que significa una raíz, y más que nada, también con ello vienen las leyes de los exponentes. Estas leyes que son muy importantes, que nosotros estudiamos en este módulo, donde acuérdense que si ustedes multiplican números que tienen la misma base, pero con diferentes potencias, entonces se suman. Esta ley la aplicaron en la actividad, me parece que 3 o 4, no recuerdo bien, o esta otra ley donde ya está elevado un número y lo vuelves a elevar, entonces se multiplican esto. Existen muchos ejercicios de mucha complejidad en la cual se aplican todas las leyes de los exponentes. Acuérdense, hay que dominarlas, hay que estudiarlas, porque más adelante, si es de su interés que continuar estudiando, pues las van a aplicar, y sobre todo en carreras como ingenierías o licenciaturas en matemáticas o en cualquier otra licenciatura, pues hoy en día pues llevan matemáticas y la básica es álgebra y van a volver a ocupar esto. Entonces hay que aprenderlo poco a poco para dominarlo en su momento, ¿no? Y también estudiamos la jerarquía de operaciones. Es un tema muy bonito porque nos permite corroborar que los cálculos que estamos realizando en una calculadora o en una computadora estén bien realizados. A veces las calculadoras cometen errores. Vimos un ejemplo en la sesión número 1. Y bueno, les recuerdo que siempre van o se realizan las operaciones que se encuentran dentro de signos de agrupación. Posteriormente, las potencias y raíces, le siguen las multiplicaciones y divisiones, y hasta el final se hacen las sumas y las restas. Por ejemplo, aquí, en este caso, vemos que tenemos una resta, una división, una multiplicación y una suma. Entonces, como podemos ver, estamos en este punto y en este otro. Entonces, tenemos que realizar multiplicaciones y divisiones primero, en orden de izquierda a derecha. Entonces, pongo 10 menos 9. Aquí viene una división, 9 sobre 3 me daría 3. Entonces, aquí ya coloco de una vez este 3, que se multiplica por 7 más 2. Vuelvo a escribir esto, 10 menos, aquí viene una multiplicación, 3 por 7 son 21, más 2, y aquí entonces a 10 se hacen las operaciones con números con signo, a 10 le resto 21, me queda menos 11, más 2, y esto me daría menos 9. Entonces, ahí tendríamos que aplicar, obviamente, al final, al hacer las sumas y las restas, pues las operaciones con signo que ya estudiamos, que espero que ustedes ya no se equivoquen. Y bueno, otro tema que también vimos y que es muy importante que dominen son razones y proporciones. Vimos que existen magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, es decir, cuando aumenta una, aumenta la otra magnitud, o cuando disminuye una, la otra magnitud también disminuye, entonces se aplica la regla de 3 directa, que es multiplicar los valores A por D de manera cruzada y dividir entre el tercer valor que se conoce. Se llama regla de 3 porque conocemos 3 valores y desconocemos el cuarto valor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde lo podemos aplicar. Si un dólar cuesta 19.25 pesos, ¿cuánto va a costar 25 dólares? Es un problema cotidiano en el cual, pues, regularmente se aplica una regla de 3 directa. Entre más dólares haya, pues me van a dar más dinero en pesos. Si yo tengo un dólar que cuesta 19.25, se tiene que escribir esta tabla, enlistando aquí los datos. 25 dólares, ¿cuánto me van a dar? Para calcular este valor se hace producto cruzado y se divide entre el tercer valor, que es un dólar, y nos da esta cantidad. Entonces, de esta manera, pues nosotros estamos aplicando la regla de 3 directa, y la regla de 3 inversa se aplica cuando una magnitud aumenta y la otra va en sentido contrario, disminuye. Por ejemplo, si una llave llena un estanque en 3 horas, ¿en cuánto lo harán 2 llaves? Son más llaves y ahora van a ser pues menos tiempo. Entonces, ¿cómo se aplica una regla de 3 inversa? Lo que hacemos es multiplicar estas dos cantidades que se encuentran en el mismo renglón, 1 por 3. En este caso,
y se divide entre el... Bueno, aquí hay un detalle en esta resolución. Colocamos aquí las llaves y las horas. Entonces dice que una llave se hace 3 horas. ¿Y cuánto lo harán 2 llaves? Son más llaves, son menos horas. Esto está mal, este procedimiento. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? Se multiplica de manera directa estos dos valores, 1 por 3, y se divide entre el tercer valor, que es 2. Entonces, sería 1.5 horas. Este sería el resultado, no esto. Entonces, serían 1.5 horas. Tiene sentido. Si agrego otra llave para llenar el estanque, pues quiere decir que va a disminuir la cantidad de horas que esperamos y se aplica una regla de 3 inversa. Bueno, entonces no hay que olvidar esa otra regla importante para resolver problemas cotidianos. Y bueno, viene también el lenguaje algebraico, otro tema que también estudiamos, en el cual nos permite traducir un problema de la vida cotidiana a una expresión del tipo algebraica, ¿no? Y vimos varios ejemplos. Yo les enlistaba en las sesiones pasadas ejemplos de cómo traducirlo. Por lo general, un número cualquiera lo representamos con una variable. Esta variable puede ser cualquier letra del abecedario. A, B, C. Por lo general utilizamos X para representar un valor desconocido. 3 números cualesquiera, pues A, B, C, donde las letras significan que es un valor desconocido el que asume cada una de estas letras. La suma de 2 números cualesquiera, A más B, o la diferencia de 2 números cualesquiera, A menos B. Entonces, hay que repasar el lenguaje algebraico, que no se nos olvide, y una vez que nosotros ya podemos traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico, aparecen las expresiones algebraicas. Recuerden que las expresiones algebraicas son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cualquier tipo de operación que tenga que ver con variables y números. En este caso, las expresiones algebraicas están conformadas por términos algebraicos y cada término algebraico se caracteriza porque está separado con los signos más o menos. Y cada término en particular tiene 4 partes, que es signo, coeficiente, parte literal y exponente. Entonces, acuérdense, todos los términos tienen estas 4 partes y nosotros nos interesa, para poder reducir las expresiones algebraicas, los términos semejantes. Recuerden que un término es semejante a otro si tienen exactamente la misma parte literal. Por ejemplo, menos 5x cúbica es término semejante con 4x cúbica porque tienen la variable con el mismo exponente, x al cubo. Y si se trata de reducir estos dos términos, pues hay que sumar los coeficientes. A 4 le resto 5. Aquí aplicamos lo que veíamos en la primera semana. 4 menos 5, pues es menos 1, ¿no? Sería menos 1x al cubo. Recuerden que los coeficientes 1 no se escriben, solamente se queda de esta manera, menos x cúbica. Y acá abajo, pues tenemos otro ejemplo también de términos semejantes. A cúbica, b cuadrada también son términos semejantes. Y aquí, ¿cómo me quedaría la reducción? Pues hay que agarrar los coeficientes, menos 4 séptimos más 5 tercios, y hay que hacer la operación. En este caso, recuerden que la suma de fracciones, se agarran los denominadores, se multiplican para sacar un común denominador, 3 por 7, 21, y luego multiplicamos cruzado, menos 4 por 3 sería menos 12, y 5 por 7 serían 35. Entonces, bueno, una disculpa. La verdad es que creo que falló mi internet. Así ha estado últimamente, no sé qué le pasa. No sé desde dónde me dejaron de escuchar. Candy, Alejandro, una disculpa, por favor. No sé si ya me escuchen bien. ¿Sí me escuchan? Es que ha estado fluctuando mucho la señal con mi modem y no sé qué. Ok, muchas gracias, Alejandro. Entonces les decía, me voy a regresar un poquito acá. No sé desde qué momento dejaron de escucharme. Les decía que, gracias, Candy. Les decía entonces
que las expresiones algebraicas vimos que estaban compuestas por términos. Ah, ok. Sí, es por la señal de mi internet. Está fluctuando mucho. Bueno, esperemos que se componga. ¿Ya me escuchan un poco mejor? ¿Por ahí me escuchan? Ok, gracias, Candy, disculpen, bueno, pues les decía, el lenguaje algebraico nosotros pues ya lo estudiamos, vimos ejemplos de ello. Se trata de traducir, digamos que del lenguaje común a un lenguaje algebraico, en el cual pues a partir de una sentencia, una oración que encontramos en la vida cotidiana, gracias Alejandro, podemos nosotros escribir una expresión que nos represente esto que estamos queriendo pues traducir, ¿no? El lenguaje algebraico es la conexión que existe entre la vida cotidiana y la parte matemática. Entonces, pues se trata justamente de que ustedes aprendan a hacer esto. Le veíamos varios ejemplos, como les decía en las sesiones pasadas, hay que estudiarlo y bueno, cuando nosotros logramos traducir con lenguaje algebraico a expresiones algebraicas, nosotros lo que obtenemos pues son términos que juegan con los números, que conjugan números y letras con operaciones, ya sean sumas, restas, etcétera. Y estas expresiones algebraicas están conformadas por términos. Recuerden que los términos se separan con los signos más y menos, y en este caso, en esta expresión, ustedes pueden ver 1, 2, 3 y hasta 4 términos. Cada término posee 4 partes y estas partes, en este caso, para este término, el signo aquí es positivo, el coeficiente es 2, la parte literal es x cuadrada y el grado es el exponente de la variable o la suma de los exponentes de la variable, en este caso es 2. Entonces, cada término, por más simple que sea, por ejemplo, este número menos 5, su signo es negativo, su coeficiente es menos 5, su parte literal no hay, pero cuando no hay parte literal se escribe x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, hay un 1 invisible aquí que multiplica, es esta parte literal que se toma por default de esa manera, y el grado es 0, todas las constantes son de grado 0. Entonces les decía yo que en los términos existen términos semejantes, que son aquellos que tienen la misma parte literal, por ejemplo aquí x cúbica con x cúbica, y para simplificarlo pues hacemos la resta de los coeficientes, 4 menos 5, x al cubo, y en este caso pues nos daría menos x cúbica. Aquí aplicamos lo que es la resta de números con signo. Bueno, y entonces podemos clasificar los términos algebraicos como monomios, binomios, trinomios, polinomios. Un monomio se refiere a un solo término, binomio 2 términos y así sucesivamente. A partir de 2 o más términos, pues ya se le conoce de manera general como polinomio. Y bueno, también tenemos lo que es la reducción de términos semejantes. Eso ya se los comentaba. Les dejo el procedimiento aquí para que ustedes lo vuelvan a recordar. Es muy importante que lo dominen. Y tenemos operaciones con expresiones algebraicas. Todas estas manipulaciones, operaciones, ustedes las deben de dominar. Les decía yo que ahorita al final les voy a enseñar un libro muy bonito que es de Jan Stewart. Ese autor tiene ejercicios muy complejos, muy bonitos, en los cuales ustedes pueden practicar estas operaciones. Pero grosso modo, para que ustedes puedan dominar una multiplicación de polinomios, primero tienen que dominar las leyes de los exponentes. Después de dominar las leyes de los exponentes, ustedes pues tienen que realizar estos sencillos pasos para realizar multiplicaciones de monomios y multiplicación de monomio por polinomio. Para multiplicar monomios se multiplican los coeficientes, por decirlo aquí, si yo les pongo 2x cuadrada y por menos 3xy, entonces multiplicamos primero los coeficientes, 2 por menos 3, más por menos sería menos, se aplican las leyes de los signos para la multiplicación, porque es una multiplicación, más por menos menos, 2 por 3 es 6, se multiplican los coeficientes, las partes literales también se multiplican, x cuadrada por x, como x está elevada a la 1,
Entonces aquí vamos a aplicar esta ley a la n, a la m, se suman los exponentes y nos quedaría x al cubo y y está elevado a la 1 por y a la 1 sería y elevado al cuadrado. Entonces de esta manera obtenemos nosotros la multiplicación de monomios y también es importante que dominen la multiplicación de polinomios, monomio con polinomio, en la cual pues se tiene que realizar la multiplicación del monomio con todos los términos que se encuentran adentro del polinomio. Al final, pues de esta manera van a poder realizar multiplicaciones como estas, que ustedes pues tienen que dominar y que pueden ustedes repasar en las sesiones anteriores. Recuerden también que vimos las ecuaciones lineales. Lo más importante de una ecuación lineal es que las aprendan a identificar, sobre todo en las situaciones de la vida cotidiana, en la cual, por ejemplo, si yo les tengo esta expresión, pues simplemente es una ecuación lineal porque tenemos una sola variable y la variable está elevada al exponente 1. Entonces, en este caso, a más 3a serían 4a más 5 igual a 7 y entonces 4a sería igual a 7 menos 5 y 4a sería igual a 2 y a sería igual a 2 sobre 4. Entonces, aquí que recordamos que realizamos una separación entre la parte literal y las constantes, haciendo la transposición de términos y se reducen los términos semejantes en ambos lados. Al final se despeja este valor dividiendo, haciendo también la transposición de términos. Entonces, para resolver una ecuación lineal, recuerda que debe tener una variable elevada a la potencia 1, es una igualdad, en la que aparece una variable elevada al grado 1, solamente necesitas encontrar el valor de una variable. Para ello, tienes que transponer los términos dejando del lado izquierdo las variables y del lado derecho las constantes. Reduce semejantes, aquí está, el siguiente paso, reducir semejantes, y al final, pues, aplicar el inverso multiplicativo, que es, en este caso está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y simplificar. Esto ya lo vimos, lo estuvieron ustedes resolviendo en la semana pasada. Y también las ecuaciones cuadráticas, estas ecuaciones que tienen tantas aplicaciones en la vida cotidiana, que aparecen en el fenómeno del tiro parabólico, cuando nosotros pateamos un balón, hace una curva en forma de parábola. Todas las ecuaciones cuadráticas tienen, si ustedes las grafican, tienen esta forma, ya sea de manera vertical hacia abajo o vertical hacia arriba, o abren a la derecha o abren hacia la izquierda. Pero se trata de una figura de este estilo, una pequeña onda, en la cual nosotros podemos caracterizarla porque la variable está elevada al grado 2, es una igualdad con 0, y la fórmula para resolverla por default es la fórmula general, menos b más menos b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces, esta fórmula es muy importante que ustedes la aprendan a aplicar. Recuerden también que existen ecuaciones cuadráticas completas e incompletas y que para las incompletas no es necesario aplicar la fórmula general. Simplemente con que ustedes, en este caso incompletas, despejen la variable a través de la factorización, en este caso, para cuando no aparece el término constante, o que despejen también la variable para cuando no tienen el término lineal. Bueno. Y en cuanto a los sistemas de ecuaciones, vimos lo que es diferentes métodos para resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2. En este caso es el método de eliminación, suma y resta. Hay otros, regla de Kramer, regla de la sustitución, igualación, etcétera. Entonces, pues básicamente, ¿en qué consiste el método de eliminación? Se trata de que ustedes van a eliminar una variable, en este caso tienen este sistema, la variable a eliminar aquí es la y, entonces agarran el valor de la segunda ecuación, el coeficiente 2, y lo multiplican en la parte de arriba por 2, con el fin de que las ecuaciones queden con signos contrarios en el coeficiente y. Cuando esto pasa y hagan ustedes la suma, se va a eliminar la variable y acá nos quedaría 5x igual a 15, despejamos el 5 que pasa dividiendo y eso nos quedaría x igual a 3. Entonces se sustituiría este valor
en la expresión, en la primera, para encontrar el valor resultante de y en este caso pues nos daría -2, y al sustituir este valor en la segunda ecuación, pues podemos determinar de que sí se está cumpliendo la igualdad. Cuando ustedes encuentren estos dos valores, la manera de comprobar que está bien es sustituyendo en ambas ecuaciones los valores y se tienen que cumplir las dos ecuaciones. Recuerden que el objetivo de resolver un sistema de ecuaciones lineales es encontrar los dos valores de las variables que ustedes pueden que están buscando y que resuelve el problema. Bueno, y entonces, pues ese es un pequeño repaso. Obviamente ya no puedo explicar a grandes rasgos en qué consiste, nada más darles pautas para que ustedes los estudien. Y les decía que yo les recomendaría que ustedes pues revisaran un libro muy bueno que les voy a compartir aquí. Bueno, de hecho ya se los hice llegar a algunos de ustedes en sus retroalimentaciones, pero que sí me gustaría que siguieran revisando. Es este libro de James Stewart y les voy a compartir el link, no sé si ya lo tengan, en el cual ustedes pueden ver los temas y justamente viene todo lo que estudiamos en este módulo y viene un poquito más. De hecho, les recomiendo bastante este libro para que amplíen sus conocimientos de matemáticas y pues obviamente pues viene todo lo que estudiamos, ¿no? Entonces, pues muy buen libro y esa es mi recomendación, ¿no? Para que amplíen los temas. Entonces, se los comparto más adelante a través de un mensaje en el foro de novedades para que quede ya ahí, lo puedan descargar. Y bueno, ahora sí vamos con el proyecto integrador. Entonces, es un proyecto muy sencillo. Ya les mandé un tutorial en el cual ustedes pueden revisar lo que sugiero para que ustedes lo realicen. Lógicamente, esto que les voy a exponer no tiene los mismos datos que su proyecto integrador. Es más que nada una guía y espero pues que les ayude para más o menos comprender lo que tienen que hacer. Como les digo, se trata de que el señor Cervantes va a realizar una remodelación de su sala. En mi caso, la sala tiene 32 metros cuadrados y dice que el ancho, el largo es el doble del ancho. Entonces, a X lo denominamos como el ancho de la sala. Recuerden que cuando ustedes resuelvan un problema, y bueno, aquí voy a hacer énfasis en la estrategia para que ustedes resuelvan un problema. Lo primero que tienen que hacer es leer bien su problema varias veces para que ustedes identifiquen tanto los datos como las variables que desean encontrar. Una vez que ustedes tengan identificado lo que quiere, el problema, en este caso lo que nos piden o lo que queremos es el ancho de la sala, por eso le ponemos AX, ancho de la sala, definimos la variable. En este caso, el definir la variable nos permite que una vez en que encontremos este valor, sepamos a qué se refiere ese valor. Lo asociemos con el problema. Entonces, hacemos un esquema. Entonces, primero es leer el problema varias veces, identificar los datos, identificar las variables. 2, nombrar a la variable que queremos con palabras, qué es lo que significa. 3, hacer un esquema. Es decir, aquí quieren hacer una sala rectangular, entonces X representa el ancho de la sala y 2X el largo de la sala. ¿Por qué el 2X? Porque me dice que es el doble. Por aquí dice, el largo es el doble del ancho. Entonces, esto es muy importante y es lo que nos permite a nosotros pues hacer este esquema. Una vez que hacemos esto, ahora sí nos vamos con las preguntas. ¿Cuál es la ecuación que define el área actual de la sala? Acuérdense que nos dicen que el área es de 32 metros cuadrados, en mi caso. Entonces, el área de un rectángulo, y ese es el paso 5, ustedes tienen que buscar una fórmula que se asocie a la figura o al problema con el que ustedes están trabajando. Si nos dijeran que es un terreno circular, pues la fórmula del área cambiaría, sería pi por radio al cuadrado. Si nos dijeran que es un terreno en forma de trapecio, pues sería la fórmula del área del trapecio, base mayor más base menor por altura sobre 2. Pero aquí como es un rectángulo, es base por altura, es decir,
2x por x. Y entonces, acuérdense que sus procedimientos les recomiendo que ustedes los escriban con, váyanse al menú insertar, con el editor de ecuaciones para que nos queden bien hechas. Y una vez que hacemos esto, nos damos cuenta que nos sale naturalmente al multiplicar 2x por x. Esta es multiplicación. Esto, aquí se está aplicando la multiplicación de monomios. Y entonces, al hacer esta multiplicación, 2 por 1, 2, x por x, x cuadrada, se suman los exponentes, 1 más 1, 2, nos quedaría 32 es igual a 2x cuadrada, esto es igual a 2x cuadrada igual a 32, y es una ecuación cuadrática ¿de qué tipo? Si nosotros la analizamos bien, no es una cuadrática completa, sino es una cuadrática incompleta. ¿De qué forma? Si yo paso este 32, lo voy a copiar aquí, lo voy a escribir abajo. Si yo paso este 32 al otro lado, con signo negativo, igual a 0, vemos que tiene esta forma, ax cuadrada más c igual a 0. La a significa o se asocia con el 2, x cuadrada, y la c sería este menos 32. Entonces, tiene esta forma la ecuación cuadrática, y entonces nosotros la podemos resolver sin necesidad de la fórmula general. ¿Cómo? Bueno, pues como ya está 2x cuadrada igual a 32, lo único que hacemos es mover este coeficiente 2 al otro lado dividiendo, hacer la transposición de términos, despejar x cuadrada. Entonces se divide y nos da 16. Esto significa que hay que mover todavía el exponente de la x cuadrada. Y nosotros, la transposición que utilizamos para mover una potencia es, si aquí está como potencia cuadrada, acá pasa como raíz cuadrada. Es lo contrario. Las raíces cuadradas siempre van acompañadas de dos signos, el positivo y el negativo. Esto no se nos debe de olvidar. Y entonces, aquí, por ahí voy a menú insertar. Aquí, por aquí debe estar la ecuación. Bueno, está algo lenta mi computadora por la transmisión, me imagino. Y bueno, el chiste es de que ahí van a aparecer justamente la raíz. Bueno, aquí está, el radical. Y ustedes pueden insertarlo en esta parte de abajo. Aquí, como la raíz, y pueden escribir justamente el signo más menos antes de la raíz que tenemos acá. Y la raíz cuadrada de 16, que en este caso lo separo en dos valores, tanto 4 como menos 4. ¿Por qué razón? Porque 4 elevado al cuadrado te da 16. Acuérdate que es buscar un número que al ser elevado al cuadrado te dé el radicando, lo que está aquí adentro, este 16. Entonces, una vez que ya tengo esos dos valores, he encontrado los dos valores que tiene x. Pero como x se refiere al ancho en metros y se refiere a una longitud, entonces tomo el positivo, como lo vimos la semana pasada. Nos quedamos con el valor positivo. Esto significa que es el ancho de la sala, por lo tanto, el esquema de la sala, ¿cómo me va a quedar? Se modifica. Sustituye aquí 2 por 4. Y también acá, esta X la hago igual a 4 metros. Y acá me quedaría igual a 8 metros. Entonces, de esta manera, compruebo que estoy bien, porque al multiplicar 8 por 4 me da los 32 metros que quería. Pero ahora el señor va a ampliar la sala 2 metros más de ancho. Entonces, si teníamos acá 8 por 4, eran las dimensiones de mi sala inicial. Al aumentar 2 metros al ancho, aquí le vamos a sumar 2 metros al ancho. Entonces, ahora nos va a quedar esta nueva sala, una de 6 metros por una de 8 de largo. Y ahora el área actual va a ser multiplicar 6 por 8, que van a ser 48 metros cuadrados. Entonces, hay que calcular esa nueva área, depende de la figura que nos quede. Y luego nos dice que el señor Cervantes acudió a la constructora en donde le comentaron que el metro cuadrado tiene un costo de 144 pesos. Entonces, el señor Cervantes necesita material para la ampliación de su sala, es decir, las medidas que obtuviste en el inciso C. Hacen énfasis en que ocupen estas medidas
porque en ningún momento les dice en el problema y no cometan el error de que ya la sala estaba, pues con la loseta, ¿no? De hecho, aquí hacen la especificación y esto es muy importante. Dice, ocupa el dato que obtuviste en el inciso C, es decir, el área de la nueva sala. Por esa razón, tomas esa área, 48 metros cuadrados, ustedes no anden buscando otra área, y multiplicamos por el precio del metro cuadrado de loseta, nos da esta cantidad, y luego nos dice que como él quiere aprovechar la temporada de ofertas, pues quiere pagar esto en 12 pagos sin intereses. Entonces, a 12 meses sin intereses. Tomamos el total, escribimos esta fórmula, esta parte es totalmente algebraica. Para calcular el pago mensual hay que dividir el pago total entre 12 y entonces dividimos 6,912 entre 12 y esto nos da el pago por mes. Eso es todo lo que de alguna manera tenemos que hacer. Para finalizar, nos dice que el señor Cervantes debe pagar la mano de obra de la loseta, que tiene un costo de 4,000 pesos, y piensa realizar el pago a través de una transferencia bancaria que le cobra el 2% por cada 100 pesos que transfiere. Si nos vamos a desglosar esto, si yo transfiero 100 pesos, pues me aplican el 0.02. Acuérdense que 2% no es un número, sino significa dividir 2 entre de 100. Eso equivale a 0.02 en decimales. Entonces hay que multiplicar ese 0.02 por 100, es decir, por cada 100 pesos que yo deposite me van a cobrar 2 pesos. En general, si yo continúo con esta lógica, cualquier cantidad que yo deposite, la fórmula que me van a aplicar es 0.02 por X, es decir, 0.02 por 4,000, que nos da 80 pesos en mi caso. Entonces, de manera general, pues tú lo único que tienes que hacer es multiplicar el porcentaje por la cantidad que vas a solicitar. Y en este caso, ya que tenemos la cantidad que nos van a cobrar, pues se lo sumamos a la cantidad que vamos a transferir para sacar el total que tenemos que pagar. Al final, tú tienes que redactar una reflexión de 8 a 10 renglones en donde expongas la utilidad de utilizar estas expresiones algebraicas para resolver problemas de la vida cotidiana. Y bueno, no te tengo que decir mucho al respecto. Yo he visto sus comentarios de algunos de ustedes en el foro, que son muy buenos, son excelentes más bien. Y la verdad es que tienen muy claro en qué nos ayuda el álgebra en la vida cotidiana. En el foro integrador, no lo olviden, tiene un 8% de valor y ustedes tienen que expresar en qué tipo de problemas ustedes pueden aplicar esta manera de convertir o de utilizar variables para representar los números reales. Finalmente, aunado a esta reflexión que nos piden en el proyecto integrador, yo quisiera resumirles lo siguiente. El aprendizaje del álgebra es muy importante. ¿Por qué razón? El álgebra no se creó ahorita y claramente no vamos a dejar de utilizarla nunca porque nos ayuda a representar el mundo de manera abstracta. Nos ayuda a simplificar las operaciones. En todas las ciencias tiene, pues obviamente, una aplicación y si nosotros vemos las fórmulas matemáticas en diferentes disciplinas, pues nos podemos dar cuenta de que ahí está el álgebra. El álgebra nos ayuda. Las variables que nosotros vemos no son más que símbolos y por eso el módulo se llama representaciones simbólicas y para que ustedes trabajen, seguramente muchas veces van a encontrar estas representaciones simbólicas. Sí, Candy. Cuando yo te comente en el foro, espero que me respondas la réplica y esa cuenta como tu participación, lógicamente. Acuérdense que tienen que hacer 5 participaciones. Si yo les hago una réplica, ustedes pueden contestarme y se les cuenta. Cuenta como participación. Perfecto, Candy. Entonces, les decía, el álgebra aparece pues en símbolos matemáticos que a final de cuentas pues nos representan en los diagramas, en los instructivos. No sé si alguna vez ustedes han tenido que armar algo. Ahí está el álgebra inmersa. Por ejemplo, en estas representaciones de circuitos eléctricos aparecen los símbolos y cada símbolo tiene un valor o una representación simbólica que pues es justamente lo que queremos. Ok.
Sí, muy bien, Candy. Entonces, les decía, a ver, déjenme salirme de aquí tantito. Entonces, les decía, desde los niños, desde que empezamos nosotros a ver qué hice aquí. Bueno, desde que empezábamos nosotros a utilizar estos símbolos, representando manzanas, peras, plátanos y contando, nosotros ya estamos utilizando representaciones simbólicas en las fórmulas para calcular áreas, en las diferentes fórmulas físicas, químicas, de muchos modelos matemáticos que existen en todas las disciplinas, ahí se está aplicando el álgebra, porque a final de cuentas nos ayudan a entender, a extraer, a adivinar una información desconocida que no, bueno, a descubrir cuál es el valor de esta variable en una situación desconocida. Comprender tablas, entender gráficas, comprender fórmulas y saberlas utilizar. Por esa razón es indispensable que ustedes hayan aprendido algo de esta asignatura para poder entender lo que significa una literal, una variable, y que no es más que un símbolo que nos ayuda a representar la realidad. Entonces, espero que ustedes pues hayan aprendido algo en este espacio. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Disculpen las intermitencias de mi sesión. El detalle está, pues, queda fuera de mi alcance ahora, así que fluctúa mucho la señal aquí donde estoy. Pero, pues, de todas maneras, cualquier duda, estoy para servirles en mi correo. Y la verdad es que los felicito a ti, Alejandro, y a Candy, porque han hecho hasta el momento un excelente trabajo. Les dejo mi correo y estoy ahí para servirles para cualquier duda. Me da mucho gusto que terminen pronto sus participaciones. Traten de hacerlas a lo largo de la semana, Candy, Alejandro, para que obtengan todo el puntaje, porque nos piden que, pues acuérdense que ustedes tienen que revisar las rúbricas de las actividades y ahí dice claramente que se tiene que ingresar a lo largo de toda la semana. Pues les agradezco muchísimo su asistencia el día de hoy. Alejandro, disculpen las fallas nuevamente. Y Candy, fue un placer haberte conocido. Alejandro, igualmente, sé que ustedes son excelentes estudiantes y que van a aprender mucho más. Les voy a compartir este libro, a lo mejor en su correo de manera directa, para que sigan incrementando sus aprendizajes. Me voy a StreamYard, creo que aquí se suspendió mi sesión, espero que se haya grabado acá en Zoom y se las comparto al ratito ya grabada. Bueno, pues sin más, fue un placer haberlos conocido y quedo de ustedes. Hasta luego, cuídense mucho. Les deseo mucho éxito, a los dos y a todos ustedes, los que ven las sesiones. Hasta luego.